Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rafael Castillo Mesh, de la Universidad de Oriente de Valladolid, del séptimo cuatrimestre del Grupo B de la licenciatura en Gastronomía. En esta ocasión, pues le voy a exponer las diapositivas que realicé, que es la evolución de los sistemas económicos. De primera instancia, vamos a hablar sobre la comunidad primitiva. Pues aquí es donde fue la aparición del hombre, donde empezaron a realizar actividades como nómadas y posteriormente se convirtieron en sedentarios. Eh, a lo largo de este tiempo fueron creando y utilizando instrumentos naturales como son las rocas, posteriormente ocuparon el fuego y maderas. Posteriormente más el tiempo fueron ocupando herramientas más elaboradas con ayuda de los materiales de metales, como por ejemplo el arco, las flechas, herramientas de caza, etcétera. La gran división social del trabajo consiste en que, como se convirtieron en sedentarios, pues ya se encontraban en un solo lugar, de realizando sus propias actividades, dividiéndose el trabajo. Unos cazaban, eh, otros realizaban la agricultura, la pesca, etcétera, etcétera. El siguiente punto que vamos a hablar es el periodo esclavista. Este es un periodo muy cruel de esa época, pero vamos a decirlo así, que gracias a los esclavos, pues surgieron la creación de las grandes civilizaciones, como por ejemplo las pirámides de Giza, el Coliseo Romano y de las grandes esculturas que están en Grecia. En la época de los esclavistas, pues los esclavos eran vendidos y comprados y utilizados como objetos para un mayor bienestar a los que tenían dinero. Tras la conquista romana, pues ahí fue donde los religiosos apoyaron a los esclavistas a pues no ser esclavizados en esa época. Y en la época de americana, o perdón, en la época de América, pues es donde los conquistadores españoles esclavizaron a los indígenas para crear sus para utilizar todos sus productos, tanto como piedras valiosas, etcétera, etcétera. Posteriormente pasamos al feudalismo, que viene naciendo el principio de la escolástica, perdón, el principio escolástico, que pues ahí nace lo que es el mecanismo de la relación social, que es cómo se van asociando cómo se va creando la relación social. En la Edad Media se hace la presentación de la agricultura y el poder adquisitivo que ésta tiene. En esa época apareció lo que se llaman ahora los impuestos, que en esa época se llamaba como un tributo hacia el rey, y posteriormente salió lo que es el capital, que ahí no lo veían de manera monetaria, sino lo veían de manera de bienes materiales, tanto utensilios, etcétera, etcétera. El mercantismo. El mercantismo nació en la parte de Europa y fue utilizada por las partes de y Inglaterra, Italia, entre otros. El mercantismo se concentró más bien en los materiales o piedras preciosas, como por ejemplo lo es el oro, la plata, que son los que tenían más o tienen más valor adquisitivo, y es lo que más ocupaban ellos. Al igual que tenían el proteccionismo, que viene siendo que
esas eran ellos tenían, pues, ¿cómo se dice? Ellos tenían empresas fuera, vamos a hablarlo de esa manera porque no me gusta la palabra. Tenías empresas exteriores, pero el proteccismo, ellos sabían que pues si ocurría algún inconveniente con esa empresa, ellos tenían una empresa interna en los cuales los ayudaban a mantenerse y a evitar un deceso, se puede decir, o pérdida. Y pues con el paso del tiempo el comercialismo cae, de una vez cae porque ya no se hacía de manera tradicional, se podría decir, o de manera, sí, tradicional, ya no se hacían manuales, ya fue la creación de las máquinas y es ahí donde pues el comercialismo ya no se hace de la misma manera y empieza a decaer. De ahí pasamos a la fisiocracia, que viene siendo, el significado de la fisiocracia es el poder de la naturaleza. Es ahí donde nace lo que es la libertad económica. Lo que trata de la libertad económica es de que los reglamentos prácticamente no deberían de existir, ya que todo tiene un orden natural y eso eh, ayuda a tener sus propios conocimientos y libertades de utilizar su economía como todos gusten. Pues la clase productiva, como su nombre lo indica, es todos los agricultores y todos los que llegaban a producir algún bien material o de alimentos, pues esa es la pequeña sociedad que ellos hacían. También estaban los estériles, que ellos vienen siendo los artesanos y productores en otro sentido de los materiales para construcción, etcétera, etcétera. También me fijé que me salté lo de la clase propietaria. Ahí estamos hablando de los reyes, que ellos son la clase más alta, se puede decir, de esa época. Y es como se van intercalando. Y por último está el periodo clásico liberal, que es ahí donde nacen dos personajes importantes de esa época, que es Adam Smith y David Ricardo. Lo que podemos hablar de Adam Smith es de que él creó un experimento, se puede decir, o hizo un análisis de dividir a grupos en tres, que vienen siendo los individualistas, los de la libertad económica y la división de trabajo. Los individualistas, pues como su nombre lo indica, eran los que pensaban en sus bienes para ellos, en sus bienes propios, todo lo que podían comprar para ellos mismos. Los de la libertad económica, como lo dije en algún principio, son los que piensan en la libertad de su economía y, vaya la redundancia, y buscan un crecimiento saludable sin reglas y aclarar cuentas con algún rey en esa época, entre otros. Y la división de trabajo es el grupo que pues hacía una producción como los agricultores, pero se dividían los trabajos cada quien. Por ejemplo, uno siembra, uno cosecha y uno vende. Y el experimento de David Ricardo habla acerca de los beneficios que brinda la agricultura o los agrícolas en esa época. Bueno, profe, eso es todo por mi parte. Espero y si se haya entendido. Saludos.